Entonces, ahora podemos empezar. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Luisa y Gustavo, de aceptar esta invitación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué Gracias bueno. por invitarnos. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces, este webinar se hace en colaboración entre Brightest y el SSTQB. El SSTQB, que es el comité representante en España del ISTQB. Entonces, Luisa Morales y Gustavo Márquez, hoy invitados, son miembros del comité SSTQB y van a poder hacer esta presentación sobre la certificación de analista de pruebas, el Test Analyst, que, como saben, ha estado actualizados con un nuevo temario y nuevos exámenes. Lo que le voy a pedir durante esta presentación es que, por favor, mantengamos todos nuestro micrófono y cámara apagada para no interferir durante la presentación. Luego se hará el reto, le vamos a indicar cómo se va a presentar. Pueden participar con el chat, yo estaré siguiendo las conversaciones. Si tienen cualquier pregunta, consultas, por favor, siéntense libre de hacerla en el chat y luego al final de esta presentación podremos responder a sus consultas. ¿Ya? Por ahora les voy a dejar la palabra a Luisa y Gustavo y les veo al final de su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Vamos a empezar el webinar de la certificación de analista de pruebas poniéndolo en contexto dentro del esquema de certificación del ISTQB. Que, como sabemos, es un conjunto de certificaciones bastante amplio que empieza con la certificación de probador certificado, que estoy segura que muchos de los que estáis ahora aquí ya contáis con ella, y es una certificación que abre la puerta hacia otras certificaciones. Es la única que es obligatoria para poder acceder a alguna otra. Si dividimos en tres grupos las certificaciones, hay un primer grupo que llamamos troncal, porque explica perfectamente en qué consisten las pruebas desde el punto de vista de cada rol. Y se puede acceder a cada uno de ellos de forma independiente, es decir, que si un jefe de proyecto ya está certificado como probador y quiere complementar su formación o incrementar su currículum con una certificación, puede acceder directamente a la certificación de jefe de pruebas. Y lo mismo pues, para la certificación de analista técnico, que serían para las pruebas no funcionales, o para el que nos ocupa, que es analista de pruebas. Y todo lo que se aprende en estos cursos que llamamos troncales se pueden utilizar perfectamente para el resto de certificaciones. ¿Qué otro tipo de certificaciones hay? Si atendemos al tipo de ciclo de vida de los proyectos, hay certificaciones orientadas al contexto ágil. Y si atendemos a las diferentes especializaciones, hay certificaciones para diferentes tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas de usabilidad, de aceptación de usuario, de automoción, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si hoy estoy en un proyecto, pero veo que mañana hay una posición abierta para un proyecto, por ejemplo, de seguridad, y creo que podría estar capacitado, pues puedo perfectamente presentarme a esta certificación, estudiar el curso y prepararme y posicionarme para un proyecto de pruebas de seguridad, por ejemplo. Además de las certificaciones que podemos ver a través de la web del SSTQB, hay algunas otras que también van a estar en breve, como son las pruebas para juegos, como llaman gambling en inglés, o la certificación en gestión de pruebas, o la mejora del proceso de pruebas. Fijaros, hoy hay más de 1 millón de certificaciones ISTQB en el mundo. Quiere decir que este esquema de certificación está bastante reconocido. Vamos a empezar sin más a la parte de analista de pruebas. Gustavo, te cedo la palabra.
Nada, disculpa, estaba en mute. Como de costumbre estoy un poco despistado. Bueno, pues bueno, vamos a empezar, vamos a hablar sobre analista de pruebas, pero vamos a poner el concepto de analista de pruebas en contexto también y vamos a recordar un poco qué es el proceso de prueba. Bueno, pues recordar que la prueba, o sea, probar es un proceso de evaluación, es un conjunto de actividades que tienen por objetivo evaluar un producto, ¿vale? Y vamos a utilizar, yo lo que he hecho es, os he desgranado la definición del ISTQB para que quede un poco más claro. Entonces, son todas aquellas actividades del ciclo de vida del software, que están asociadas a lo que es planificar, preparar y evaluar desde el punto de vista estático y dinámico un componente o sistema u otros productos del trabajo, ¿vale? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque recordad que no solamente probamos productos que se ejecutan, sino que también probamos desde el punto de vista estático. O sea, que podemos probar una especificación o podemos probar o podemos evaluar también un código, pero sin ejecutarlo. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué evaluamos? Evaluamos para demostrar la adecuación al uso, detectar defectos. Recordad que la adecuación al uso es validar el producto. Detectar defectos es verificarlo, es decir, confirmar que está bien construido y además determinar si cumple con los requisitos especificados, ¿vale? Pues toda esta actividad, ¿dónde se produce? ¿En qué contexto se produce? Hay dos, es importante que tengamos en cuenta que aquí hay dos contextos. Primero, todo lo que es el contexto tecnológico en el que nos movemos en la actualidad. Pues por un lado, pues tenemos lo que son nuevas tecnologías o procesos que no son tan nuevos, pero que están empezando a desplegarse e implantarse de forma mucho más generalizada. Por ejemplo, blockchain, computación cuántica, el concepto de wearables, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, además de lo que es el contexto tecnológico, también seguimos arrastrando una serie de problemas. Por ejemplo, lo que es la gestión del cambio. No la gestión del cambio, porque el cambio es algo natural y consustancial con el desarrollo software. Pero realmente el problema que tenemos en muchas ocasiones es cómo lo gestionamos, cómo lo controlamos. Bueno, esto es una parte del aspecto, pero el otro contexto en el que trabajamos, en el ámbito de la prueba, son los ciclos de vida, ¿de acuerdo? Son los distintos modelos de ciclo de vida con los que trabajamos. Es decir, nosotros en general, cuando aprendemos ingeniería de software o las actividades que se desarrollan a lo largo de una ingeniería de software, podemos organizarlas, podemos secuenciarlas de distinta forma y en función de esta secuenciación, pues vamos a tener nos va a afectar de forma muy distinta a lo que es el proceso de prueba. Fijaos una cosa, aquí normalmente, aunque en los programas de estudio no se mencionan todos estos modelos de ciclo de vida, todos los que pueden haber, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta realmente cómo nos afecta. Recuerdo una sola cosa antes de pasar a esto, y es que uno de los elementos, el hecho de utilizar con tanta frecuencia modelos de ciclo de vida iterativos e incrementales hace que el proceso de prueba eh, tenga que trabajar mucho, o sea, tenga que dedicarle mucho esfuerzo a todo lo que es la prueba de regresión. ¿De acuerdo? Y por eso es que en muchas ocasiones surge la necesidad, bueno, es hacerlo más eficiente y más fiable el concepto de automatización, ¿vale? Pues muy bien. Con respecto a la certificación, no he querido pues, pasar por todos los temas de lo que es el concepto de repetir de forma repetir el programa de estudios, pero sí que os voy a dar una pequeña descripción de todos los temas que se tratan en el ámbito en el programa de estudios. Por un lado, pues evidentemente se describen todas las tareas que desarrolla un analista de pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿vale?
de un ciclo de vida de desarrollo de software, ¿vale? Y también se mencionó, por supuesto, lo que es el ciclo de vida, lo que es el ciclo de vida en mantenimiento. A continuación, como sabéis, bueno, como supongo que somos todos conscientes que el ISTQB tiene una cierta, está muy orientado a lo que son las pruebas basadas en el riesgo. Y entonces, pues tenemos todas las tareas de lo que es el analista de pruebas para una prueba basada en el riesgo, ¿no? Otro de los elementos básicos son las técnicas que se tratan en el programa de estudio, son las técnicas de prueba. En las técnicas de prueba em, vamos a tratar, tenemos técnicas tanto estáticas como dinámicas. En las técnicas dinámicas tenemos caja blanca, caja negra y pruebas basadas en la experiencia. Hay una diferencia, hay más técnicas que en el nivel básico y se profundiza un poco más, ¿vale? Pues luego a continuación, en otro de los elementos muy importantes, y es que tal vez aquí es donde se puede llegar a ver, es lo que es el modelo de calidad de producto software. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la ISO 25010 para describir un producto software, pero también para probarlo, ¿vale? Bien, y por último, lo que son revisiones y el uso de herramientas. En cuanto a responsabilidades, disculpa, vamos a ir un poco atrás para describir a alto nivel las características. Ya una vez descrito el programa de estudios a alto nivel, pues no quería poneros una diapositiva más para no volveros locos, pero eh, el analista de pruebas es una figura, es un rol que desempeña un trabajo muy importante, porque es, en definitiva, si tuviera que describirlo, sintetizarlo de alguna forma, es el que implementa el plan de prueba propuesto por el jefe de prueba, ¿vale? Entonces, dentro de sus responsabilidades, ¿con qué nos encontramos? Por un lado, pues tiene que conocer, evidentemente, todo lo que es el proceso de prueba, tiene que colaborar en lo que son los desarrollos, en el desarrollo de los planes de prueba, y no solamente en los planes, sino en la ejecución de esos planes de prueba, ¿no? Cuando colabora cuando colabora cuando colabora al ayudar a los distintos perfiles a elaborar los planes de prueba, tiene que asegurar, por ejemplo, que estos planes de prueba sean, por un lado, adecuados y completos, ¿vale? Y aquí quiero hacer hincapié en dos cosas. Que sea completo no significa que tenga que utilicemos todas las técnicas disponibles, sino que utilicemos todas las técnicas necesarias para mitigar los riesgos de producto. ¿De acuerdo? Realmente eso es el criterio de completitud y no aplicar un conjunto de técnicas, ¿no? Y por otro lado, también que sea adecuado en términos de no siempre nos vamos a encontrar que van a ser siempre necesarias todas las técnicas. Hay veces que en función del riesgo vamos a utilizar más técnicas más fuertes o más débiles, o vamos a dedicarle más esfuerzo o no, ¿vale? Vamos a ir a la siguiente diapositiva y voy a intentar explicar un poco en qué consiste el trabajo del analista de pruebas, ¿no? Pues fijaos que muchas veces nos preguntamos, oye, el riesgo, ¿cómo se utiliza, ¿no? El riesgo es una herramienta que se utiliza para dosificar el esfuerzo en pruebas, en definitiva. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que nosotros siempre vamos a disponer de un presupuesto limitado en términos de horas de esfuerzo disponible y también desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la labor del analista de pruebas desde la perspectiva de cumplir un plan de prueba y por otro lado, evaluar esa ejecución? Entonces, pues por un lado, nosotros tenemos la descripción del producto, de un producto software, es decir, he utilizado esa denominación para hablar de la especificación de requisitos, pero que también puede ser
un backlog, ¿vale? Entonces, es que no me he centrado solamente en una sola perspectiva, que puede estar o no, pues, en un determinado repositorio. Por otro lado, el analista de pruebas va a utilizar esta descripción, pero también se va a apoyar en un modelo de calidad de producto software. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los proyectos solamente cuentan con descripciones funcionales cuando en definitiva también necesitan otro tipo de, necesitan ser descritos desde otra perspectiva, por ejemplo, fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en función del riesgo y del plan de prueba, pues el analista de pruebas propondrá el uso de una determinada técnica. Fijaos que si estamos trabajando en un entorno sumamente crítico, voy a utilizar una técnica muy fuerte y por otro lado voy a buscar, por ejemplo, altos niveles de cobertura y de profundidad. ¿Por qué? Para garantizar que nosotros realmente no podemos garantizar, para intentar asegurar que probamos los elementos más críticos. Y recordemos que el equilibrio entre esfuerzo y técnica se tiene que llevar con un equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir además digamos, por un lado, con los criterios de entrada y salida y luego con lo que sería el presupuesto. Fijaos que siempre está presente, fijaos que independientemente de que en el plan de prueba esté presente, ya esté definido el propio concepto de riesgo, vuelve a aparecer a lo largo de todo el proyecto, porque el riesgo que se identifica a lo largo del plan de prueba no es constante, se modifica a lo largo del proyecto. Y además, nosotros no podemos prever como analistas de prueba qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, un agrupamiento de efectos que va a tener como consecuencia, por ejemplo, que tengamos que generar un nuevo ciclo de prueba, pero ese nuevo ciclo de prueba va a hacer que se reduzca mi presupuesto disponible eh, para hacer otras cosas, ¿no? Para hacerlo planificado. Por lo tanto, no solamente tengo que crear un nuevo ciclo de prueba, sino que además tengo que reducir el esfuerzo de futuros ciclos de prueba. ¿De acuerdo? Bien, esto es con respecto a las responsabilidades, pero bueno, digamos, en cuanto a dentro de lo que es cómo desempeñamos nuestro trabajo. Fijaos que yo estoy hablando de un rol, no se habla de personas, es un especial, es un rol que tiene un conocimiento profundo y que por otro lado puede trabajar tanto en entornos ágiles como no ágiles. Cuando trabaja en entornos estructurados, no ágiles, por ejemplo, en muchas ocasiones es una interfaz con otros procesos, como la ingeniería de software, la ingeniería de requisitos, con operaciones o con mantenimiento y con el grupo de desarrollo, ¿no? Pero también al mismo tiempo puede estar dando soporte a procesos ágiles y entonces ya deja de ser una interfaz con otros procesos, sino que se integra en otros procesos. No hace falta, digamos, el hecho de darle un nombre de analista de pruebas y demás, no implica que no pueda trabajar en ambos entornos. De hecho, se tiene, pues, es un activo muy importante porque aporta aporta eficiencia al proceso. Recordad una cosa, sobre todo cuando hacemos pruebas, bueno, en cualquier tipo de pruebas, cada vez que hacemos una prueba redundante, estamos desperdiciando un recurso económico, ¿vale? Muy fuerte. Bien, entonces, pues, con respecto a los conocimientos, bueno, pues, en este mapa mental, yo lo que he intentado reflejar es todos los conocimientos que podrían llegar a ser útiles para para un analista de pruebas. Por un lado tenemos los que están marcados con una bandera roja, son los identificados claramente en el programa de estudios del ISTQB, ¿vale? Necesitamos saber por supuesto, de gestión de pruebas, modelos de calidad de producto software, hemos hablado de la 25010, antes hasta que ha reemplazado el modelo de calidad de la ISO IS 9126.
¿vale? Necesitamos saber de técnicas de prueba, tanto dinámicas como estáticas. Necesitamos saber de métricas, por ejemplo, para saber cómo tenemos que, por ejemplo, en algunos casos, no solamente tenemos que probar, sino en muchas ocasiones tenemos que configurar herramientas para poder medir un proceso de prueba, ¿de acuerdo? O sea que nuestra labor es bastante amplia y hay veces que no se puede describir con tanto detalle a lo largo de en 15 minutos. Bien. Y otro de los elementos muy importantes son lo que sería pues, los procesos de gestión del riesgo, gestión de incidencias y gestión de cambios, ¿no? Bien, pero la pregunta es, vale, fenomenal, además de ser un papel más, ¿qué aporta, qué puede aportar o no este rol o la certificación? Entonces, nosotros hemos intentado hacer, no hemos querido hacer un mapeo de qué cosas ganan y ganan ambos, ¿no? Por un lado, desde la perspectiva personal o desde la perspectiva o desde la perspectiva de la organización. Entonces, desde el punto de vista del individuo, del técnico, pues oye, pues, mejoro mi capacitación personal. Esto nos permite asumir nuevos riesgos, ¿no? En la medida en la que yo puedo probar mejor, por ejemplo, cuento con más herramientas, puedo asumir nuevos riesgos, se asumen nuevas responsabilidades porque ya un analista de pruebas puede tener gente a su cargo y, por supuesto, luego tiene un elemento de mejora profesional que podrá tener o no, que podrá tener una contrapartida económica, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas que aporta el ISTQB es un marco para una carrera profesional. Desde el punto de vista de la empresa, pues no voy a hacer mucho más hincapié porque ya me he pasado 1 minuto y medio, disculpadme, y ya termino. El hecho de tener gente mejor capacitada le va a permitir a la empresa plantearse, por supuesto, nuevos riesgos en cierta medida de forma paralela a lo que se puede hacer una persona, puede mejorar los procesos de prueba. Los procesos de prueba pueden llegar a ser sumamente caros. No son caros, sino que requieren una alta inversión, que es algo distinto. El problema que hay es que cuando lo hacemos mal, desperdiciamos una inversión. Y eso es el punto clave. Hacer una prueba de forma eficiente permite garantizar que estamos usando bien los recursos, ¿no? Y por otro lado, recordad que la prueba en sí misma no mejora la calidad del producto, porque nosotros no somos otra cosa que un proceso de medición. Entonces, ¿qué ocurre? El producto, el producto va a mejorar, pero no porque nosotros lo probemos, sino porque nosotros, como proceso de prueba, aportamos información para que la organización para la que trabajamos pueda tomar medidas y mejorar la calidad del producto. O sea, desarrollo va a mejorar la calidad del producto porque la única forma de introducir calidad es construyéndola. Pues nada, hasta aquí la certificación y vamos a comenzar con el reto, ¿no? Sí, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo ponemos en práctica las características de un analista de pruebas. ¿Vale? Estoy dándole. Bien. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a participar todos. Recordad que tenemos instalado en el móvil la aplicación Kahoot. Una vez que la abrimos, abajo hay un pequeño icono con 4 colores y pone ingresar PIN. Bien, entonces yo voy a lanzar el juego, va a aparecer el PIN en pantalla y cada uno lo ingresará. ¿Vale? Entonces, una vez que ya sabemos dónde está el botón que hay que pulsar, yo voy a lanzar. A ver. Bien, se está cargando, se está generando el PIN 6954427. A partir de ahora estamos esperando los jugadores. Pues mientras esperamos, os recuerdo un poco cómo os
pongo un poco en contexto. Recordad que estamos trabajando con un sistema embebido, ¿de acuerdo? Recordad que cuando estamos trabajando con un sistema embebido, tiene una serie de... aquí preguntan si puedes publicar el PIN, me parece. Está puesto en la pantalla. 695 Vale, vale, 4427. vale, vale. Bien, entonces, recordad esto. Por otro lado, estamos hablando, la empresa lo que está construyendo es el sistema de navegación, pero no el dron, ¿de acuerdo? Entonces, ya se ha hecho la integración entre el sistema de navegación y el dron, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo probarlo. Una prueba de campo es una prueba en el mundo real, ¿no? Ya dejamos las simulaciones y nos acercamos a lo que sería una prueba con el dron utilizando el sistema de navegación. No cuento todo de vuelta porque si no vamos a tardar mucho tiempo y aparentemente el tiempo apremia. Entonces vamos a ver si ya hay resuelta alguna pregunta y la vamos explicando. ¿Sí? Sí. La explicación en detalle estaba en una página Word colgado en el chat que hemos ido colgando progresivamente según nos ibais incorporando. Vale. A partir de aquí se lanzarán las preguntas. Voy a esperar un poquito más. Ahí se han apuntado ya 7 personas. Veo que hay 14 participantes, con lo cual pues vamos a esperar un poquito más por si alguien estuviera teniendo algún problema. Perfecto. O a lo mejor es que solo quieren participar 7. O sea, no. Vale, Y... ¿Querías comentar algo, Gustavo? No, si queréis sigo contando temas sobre el dron para que veáis un poco también lo que puede significar probar hacer una prueba con un prototipo, ¿no? Porque no solamente es mientras se carga, cuando se cargue la solución me lo dices y yo pues yo paro, ¿vale? Sí, sí. Y explico el resultado. Bien, entonces Sí. cuando trabajamos con prototipos, tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones, claro, este tipo de prototipos no siempre van a representar el comportamiento que va a tener el sistema al final. Pero tenemos que garantizar que el resultado de esta prueba es fiable. Por lo tanto, nos podemos llegar a encontrar con situaciones muy similares a estas. De hecho, esta situación del aterrizaje es una situación real, pero que he tenido que modificar para que vosotros, para que pudiéramos jugar y que nadie identificara realmente eh, una prueba del mundo real o una empresa, ¿no? Cuando terminemos esto, os cuento cosas que pasaron realmente con prototipos de este tipo, ¿no? ¿Y por qué hubo problemas? ¿No? Entonces, bueno, cuando tú me digas. Espera, voy a volver a compartir porque parece que no estaban viendo la pantalla. Bien, yo creo que ahora se está viendo la pantalla del juego. Vamos a empezar ya, porque yo creo que Sí, vale, están todos dentro. Y a partir de ahora empiezan las preguntas. Hemos dado un número de segundos razonable, bastante grande, teniendo en cuenta a lo mejor los tiempos de respuesta, ¿vale? De espera. ¿Qué información relativa al dron necesitas para poder diseñar casos de prueba? De las 4 solamente hay una correcta. Selecciona la más adecuada.
Pues muy bien. Gustavo. Pues bien, pues perfecto, sí, es verdad. De la información para poder diseñar casos de prueba para un aterrizaje, yo necesito saber cuál es la máxima velocidad vertical con la que puede que puede soportar el dron en un impacto, ¿no? Recordad que cuando estamos en el mar hay un movimiento. Hay un movimiento que no podemos controlar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para garantizar un aterrizaje adecuado. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, antes de empezar, siempre vamos a ir viendo quién ha respondido. Kahoot cuenta no solamente las preguntas correctas, sino en el menor tiempo posible. Entonces, pues Estela fue más rápida posiblemente que Alan, etcétera, etcétera. Bien. La segunda pregunta es, ¿en qué entorno harías una primera prueba de campo? Pues muy bien, en cuanto a los... bien, la respuesta correcta es en tierra. ¿Por qué en tierra? Pues en tierra yo puedo garantizar que este prototipo no va a tener, no se va a mojar. Entonces, en principio, probablemente tenga que ir escalando las soluciones hasta tener un cierto nivel de seguridad de que nuestro dron puede aterrizar en una superficie en agua, ¿vale? Siguiente. Bien, en este caso, Estela sigue en la primera posición y ha habido un cambio entre la segunda y tercera posición. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué entorno para pruebas de campo propondrías? Bien. Gustavo. Perfecto, pues muy bien, pues la mayoría es verdad, una plataforma con un movimiento errático vertical, la verdad es que habíamos introducido una cierta ambigüedad en la pregunta, porque en definitiva una de las cosas que podíamos haber hecho es poner una plataforma en una piscina, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es eso. Entonces, pues a medida lo que vamos a hacer es intentar que el dron pueda aterrizar de forma segura, sin ningún tipo de, de daño estructural ni de otro tipo en esta plataforma. Muy bien, pues seguimos avanzando. Vemos cómo quedan, cómo están las puntuaciones y parece que Estela sigue en primera posición y Luis muy cerca de ella. La cuarta pregunta, para la prueba de un aterrizaje autónomo en aguas abiertas con carga, ¿qué condiciones se deberían tener en cuenta?
falta una respuesta. Bien. Ya está todo, Gustavo. Tienes que explicarnos esta. No, realmente aquí, aquí había una trampa y estaba clara, era muy ambigua, ¿no? Realmente lo que nos interesa es el peso total del dron, ¿vale? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos saber es, en definitiva, el impacto. Y ese impacto, la fuerza, la energía del impacto tiene que ver con el peso del dron. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que realmente una de las cosas en este momento importante es el tema de el peso del dron. Es verdad que el oleaje también es importante, ¿vale? ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque el oleaje me va a dar la velocidad vertical, ¿vale? Entonces, perdón, es que, disculpa, es que estamos leyendo distintas, yo estaba, una versión distinta de la pregunta, ¿vale? Entonces, el oleaje es lo que me va a dar en cuanto a para el aterrizaje yo voy a necesitar saber cuál es la velocidad vertical con la que sube y baja mi dron. Por otro lado, también yo necesitaría pues el peso del dron, pero con carga, no el neto. ¿De acuerdo? Discúlpame, ese fue un Claro. error mío. O sea, el peso neto del dron no es válida porque es peso neto, tendría que ser el peso neto más la carga. La Es máxima peso velocidad bruto, sí. admitida para impacto vertical sin carga necesitaría la carga adicionalmente. Y sin embargo, el oleaje que hace que suba y baje la embarcación, digamos, hay que tenerlo en cuenta a la hora de prever ese aterrizaje. Claro, porque en definitiva, disculpadme, digamos, teníamos varias versiones de las preguntas. Realmente el problema que hay es que nosotros para poder aterrizar el dron necesitamos que aterrice con una velocidad inferior a la velocidad de impacto. Y además en el momento justo, porque tiene que coincidir o que baja o que sube, porque si el barco está subiendo mientras está aterrizando el dron, pueden superar la energía de impacto, ¿no? Entonces, esa es la razón. También hay un movimiento horizontal, ¿no? Hay posibilidades de un movimiento horizontal que también habría que tener en cuenta. Gracias, Gustavo. Vamos a ver ahora cómo está la situación. Bueno, sigue Estela en primera posición, Luis en segundo, Esteci en tercero, luego Carlos y Rafi. Vamos a ver la última pregunta, 5 de 5. Si quisiéramos hacer pruebas negativas, ¿qué condición de prueba no plantearíamos? Bien, la respuesta correcta es entregar un paquete en una embarcación errónea. Esta también necesita explicación porque ha sido muy discutida. Sí, bueno, pero la discutimos. Realmente aquí había realmente pues no es cuál de la respuesta, la pregunta debería haber sido cuál en este momento de la prueba, cuál sería la menos adecuada a plantear, ¿vale?
¿Por qué? Porque en definitiva damos cuenta que el dron, el sistema de navegación es un sistema de sistemas y hay cosas sobre las que nosotros no tenemos capacidad de controlar, ¿no? Por ejemplo, recordad que en un sistema de sistemas son sistemas que colaboran intercambiando información, pero no hay un sistema de gestión centralizado. Entonces, ¿qué ocurre? El tema de la embarcación podría tener que ver, por un lado, con lo que es el GPS, podría tener que ver con las comunicaciones vía satélite. Hay cosas que sí que son internas del dron y que podrían llegar a ser y que podrían llevar nos podrían llevar a equivocarnos en el aterrizaje, pero creo que en algunos momentos habíamos dicho que en este caso todos los sistemas de comunicación estaban funcionando correctamente y por lo tanto no podíamos plantear esta prueba negativa. Muchas gracias, Gustavo. Con esto hemos terminado. Vamos a ver cómo ha quedado la situación. En el tercer puesto, Steffi. En el segundo puesto, Luis. Y en el primer puesto, Estela. Enhorabuena, Estela. Comunícate con Emily de Brightest para poneros de acuerdo en cómo te hace llegar el voucher para tener acceso a un examen gratuito. Y no sé si hay preguntas. las dejamos para el final porque disculpa, sí, es verdad. de tiempo no vamos. Bueno, vamos ajustaditos. Entonces, una vez que hemos visto en qué consiste esta certificación, ¿qué proyección profesional me aporta? Nosotros lo que hemos hecho ha sido mirar el mercado, hemos indagado en algunas webs de empleo, qué es lo que se está ofertando. Hemos encontrado en una de ellas, por ejemplo, 411 posiciones abiertas para probadores, es decir, para un rol similar al que muchos de vosotros estáis llevando a cabo. También hemos cruzado con la información, con el requisito de pedir alguna certificación ISTQB y en el 39% de las ofertas, tanto para probadores como para analistas de pruebas, se pedía ISTQB, ¿no? como anécdota. También hemos buscado posiciones para analista de pruebas. Y en las mismas fechas, en la misma plataforma, había 348. Eso quiere decir que una persona que hoy es probador y que se está planteando hacer un cambio y se certifica como analista de pruebas porque ya puede hacer cualquiera de los dos roles, ya no opta a 411 posiciones abiertas, sino que opta a 411 más 348. Es decir, que se incrementa en un 85% el número de posiciones a las que puede optar, con lo cual le va a resultar mucho más fácil hacer ese cambio. Luisa, seguimos viendo el Kahoot y no vemos la presentación. Es curioso. Vale, pues esperad un momento que lo arreglo. No sé por qué me deja, a ver, compartir. A ver, compartir. Es curioso. ¿Ahora sí veis la presentación? Vale, entonces, probadores, 411 posiciones abiertas. Si hacemos la búsqueda de analistas programadores, de analistas de pruebas, perdón, encontramos, a ver, le voy a dar al intro un poquito más, que no se me mueve esto. 348. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba, cómo en una misma fecha, teniendo ya esta certificación y teniendo la posibilidad de optar tanto como probador como por analista de pruebas, se me abre ese número de opciones a la hora de hacer un cambio. Pero no solamente es poder optar a más posiciones, sino también el lado económico. Hemos mirado en
en webs donde pues se habla de precios. Es verdad que los salarios, primero, que varían mucho de país a país y, bueno, y de empresa a empresa, pero como salarios medios, los salarios medios que se están ofertando a los probadores y los salarios medios que se están ofertando a los analistas de pruebas, hemos podido ver que los analistas de pruebas tienen un 30% superior, ¿vale? Con lo cual quiere decir que en líneas generales no solamente estamos abriendo nuestro camino hacia un crecimiento de nuestro currículum y de nuestro conocimiento, sino también de nuestra profesión y de nuestro salario, ¿vale? Y si con esto estamos convencidos y queremos empezar, ¿cuál sería el primer paso para certificarnos como analista de pruebas? Yo lo que os diría es que entrarais en nuestra web, la web del SSTQB. He puesto aquí una pantalla donde podéis ver las distintas opciones del menú y veis que hay una que se llama formación. Pinchando se ven los proveedores de formación que han sido acreditados por el SSTQB, que sabéis que es el Comité Español de Pruebas. Este comité ha evaluado el material en cuanto a contenido y en cuanto a calidad de estas compañías y las ha acreditado para poder proporcionar esta formación, ¿vale? Esta es una opción. Hay otra opción y es, por ejemplo, que una persona lleva desempeñando el rol de analista de pruebas durante varios años, pero quiere certificarse porque para posicionarse mejor ante un cambio de empleo, pues quiere que en su currículum constate que tiene ese conocimiento y que está certificado por una organización respetable internacionalmente. En ese caso, que a lo mejor ya no necesita esa formación, lo que puede hacer es... no quería... perdón. Acceder a... es que quería quitar la imagen, que yo creo que está así, más o menos. Pinchando en el apartado de certificaciones podemos ver la información del proveedor de exámenes socio del SSTQB, que en este caso es Brightest, y a través del cual se puede optar directamente a hacer un examen. De todas formas, como tenemos aquí a Emily, que nos puede explicar todo esto mucho mejor, le paso la palabra para que explique brevemente cómo podría ser. Gracias, Luisa. Sí, estaba viendo en el chat que Luis estaba preguntando si no hay premio para el segundo puesto. Bueno, desafortunadamente tenemos solamente un examen, pero me puede contactar y vamos a ver cómo podemos arreglar eso. A nivel de la certificación, una vez que se han formado, que se sienten listos, pueden rendir el examen de forma electrónica en todo el mundo. Eso lo digo porque yo sé que hay personas que se han unido a nosotros hoy que están ubicados en América Latina. Bueno, no se preocupen, el examen existe en español y está accesible en todo el mundo. Colaboramos con Pearson VUE, que es una plataforma de exámenes global. Se pueden rendir los exámenes de forma individual. En este momento de pandemia, bueno, mucha persona opta por hacerlo desde casa. Es una posibilidad. Se puede hacer en un centro de exámenes. Hay más de 5.200 en el mundo, o sea, deberíamos encontrar una solución. Se pueden hacer también en grupos y en este caso nosotros nos encargamos de organizarlo para ustedes. Eso permite también pasar por la plataforma de Pearson VUE, tener una gran flexibilidad. Ustedes, a través de su cuenta personal, van a poder elegir la fecha, elegir la hora, cambiar de modalidad, etcétera. ¿Ya? Eso tenemos guías disponibles en una variedad de idiomas que le pueden simplificar su experiencia de registro. Luego, todo lo que es materiales, lo que estaba comentando Luisa, se pueden encontrar también en la página de Brightest. Vamos al final de la presentación tener una slide con todos los links de contactos, entonces ahí podrán ver dónde encontrar todo. Los materiales que son, como se ha mencionado,
creado a través del SSTQB en colaboración con el HASTQB de América Latina, o sea, son documentos oficiales y creados en español, entonces ahí también no se preocupen con esto y corresponden exactamente al sílabus que está disponible en la página de forma gratuita. Finalmente, a nivel de formación, como lo hemos visto, tenemos accesible en la página de Brightest los socios, entonces con mucho gusto pueden visitar la página para ponerse en contacto con esta empresa de formación y también se pueden contactar con nosotros para que le podamos indicar y apoyar con esta solicitud de formación y de exámenes. Yo creo que esto es más o menos lo que se necesita decir para la organización de los exámenes. Como decía, pueden hacer preguntas en el chat que podemos responder. Estos son los links que acabo de mencionar. Entonces, están más que bienvenidos de contactar el SSTQB o Brightest con esta información. Por ahora, no sé si Luisa, Gustavo, tienen algo más que comentar o si no, podemos recibir las preguntas y responderles. Entonces, Carlos estaba preguntando sobre los cursos, ¿dónde puedo obtener el curso? Acabo de comentar, Carlos y todos se pueden visitar la página del SSTQB para conocer los proveedores oficiales. Si no están ubicados en España, como le he comentado, tendrán otras opciones a través de la página de Brightest. Con mucho gusto me pueden escribir y les puedo enviar más información. Para que sepan, son todos proveedores oficiales, como se ha dicho, y acreditados a través del comité SSTQB. Mili, yo quería también complementar esta respuesta contestando a una pregunta que también me suelen hacer y es ¿y en qué fecha es el próximo curso o cuánto cuesta? Esa información ya de más detalle la tiene cada proveedor de formación, pero los enlaces para poder acceder a los proveedores de formación los vas a encontrar también en nuestra web, es decir, que luego ya si es este mes o el mes que viene o qué precio tiene cada proveedor, eso ya se ve en la web de cada uno de ellos. Gracias, Luisa. Y gracias, Estefanía, por su comentario que ha dejado en el chat. Siempre es un gusto poder apoyarle para organizar los exámenes con ustedes. No veo más preguntas. Si quieren, ahora es el momento, o si no, no sé si tienen, Luisa o Gustavo, algún comentario más que hacer. No, nada más. Una cosa que tienen que saber y es que los programas de estudio, o sea, los sílabos, se puede estudiar a través del sílabus, ¿vale? O sea, aunque nosotros recomendamos que se hagan cursos, porque muchas veces, además de la lectura, hace falta transmitir, pues hay elementos que son que a veces solamente se pueden describir a través de un curso, ¿no? Como es un poco las ideas, las tendencias y demás, ¿no? Pero igualmente los exámenes se pueden preparar directamente desde los programas de estudio. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a poder finalizar aquí. Nuevamente les invitamos a enviarnos comentarios, preguntas, lo que sea a los emails indicados aquí en esta slide. Y bueno, les voy a agradecer por organizar este reto hoy. Es siempre muy bueno poder poner en práctica sus conocimientos. Espero que lo haya pasado muy bien todos los participantes y que ustedes también, Gustavo y Luisa. Bueno, Estela, súper. Feliz que te haya gustado. Y bueno, Gustavo, tú has recibido muchos cumplidos, perdón, en este chat, entonces aprovecha. Pues nada, muchísimas gracias a todos, es un gusto, es un gusto.
Lo que pasa es que no he estado atento al chat, pero igualmente muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, entonces agradecerle nuevamente, darle, informarle que entonces estos eventos de Brightex están organizados más o menos cada 2 semanas, entonces pueden seguirnos en las redes sociales para conocer los próximos eventos online. Bueno, les deseo a todos un muy buen fin de día. Aquí se está terminando, se puede notar en mi español. Y hasta muy pronto, entonces. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos.